de Jesucristo y que tiene que ver o qué relación puede tener con la tentación que en el paraíso experimentó, pues según el texto del paraíso, inicialmente la mujer Eva y la explicación que le dio a Jesucristo. ¿Alguien tiene algo que pueda decirnos? Pues eh, estaba como la tentación de los sentidos, la del poder no sé, como sí, la del poder ser como Dios y la del poseer, que es más o menos lo mismo que pasó en el paraíso cuando la serpiente le ofreció la fruta a Eva. O sea, las tentaciones de Cristo son muy claras. Primero diríamos, esa identidad de Cristo con nosotros, ¿no? De saber que Cristo es verdaderamente humano, que es Dios verdadero, que es hombre perfecto también, o sea, que experimenta tentaciones, de tal manera que la tentación ya no podemos decir nunca que la tentación es mala, la tentación es un pecado, porque si fuera pecado la tentación, Cristo estaría pecando por tener tentaciones. Y cuando digo tener tentaciones, es que experimentó de alguna manera una inquietud en tres direcciones. O sea, no es simplemente que el diablo se le apareció a expresarle algo, como a provocar un poco la reacción de Cristo, sino que él sintió la presencia del demonio que le estaba llevando a desear comer porque tenía hambre, a pensar que también el señorío sobre el mundo era algo importante por ser Dios o por ser hijo de Dios, y que también una presentación espectacular lanzándose del pináculo del templo podía ser una buena entrada para la misión que había confiado. O sea, hay que entender que las tentaciones de Cristo son tentaciones reales, verdaderas, así como pasó con la tentación que le produjo cuando San Pedro le dijo: Señor, tú no puedes pasar por eso que estás diciendo, estás hablando de cruz, de sacrificios y de muerte tuya, no puede ser. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, otra vez Satanás, pero ya es la persona de Pedro, porque no es el cual de Dios, sino de los hombres. O sea, sintió la tentación del Señor de que voy a librarse de la cruz. Tentación que se le presentó también en la última, en Getsemaní. Si es posible, pase de mí este cáliz. O sea, que Cristo quería quitarse de encima lo tan horrible que le venía la obediencia al papá, al padre, y por tanto manifestó una tentación clarísima: que no quiero, si es posible, quítamela, cuando saca mi voluntad. O sea, primero ver eso, ¿no? Que como es el apóstol Santiago manifiesta el elogio de la tentación cuando dice: bienaventurado aquel que sufre una tentación, cuando ha sido probado recibirá la corona de la vida, ¿no? Por tanto, vemos pues en Cristo su humanidad verdadera, experimenta tentaciones, experimenta el atractivo de la oposición a Dios o de la satisfacción de algo que es tan lógico después de 40 días de ayuno. Entonces, cuando Yahvé se presenta en el paraíso después del pecado original, le pregunta a Eva qué pasó. Y explícame qué fue lo que sucedió. O sea, te dejé con libertad que tomaran decisiones y han tomado la decisión equivocada. O sea, ¿cuál es la razón? Eva das tres explicaciones que yo creo que las escuchemos, y quiero que al escucharlas veamos qué tienen que ver cada una de las explicaciones, de las tres explicaciones que da Eva, que tiene que ver con las tres tentaciones de Cristo. La primera tentación, lo primero que Eva le dice al Señor dice, la fruta del bien y del mal, el árbol del paraíso que comían, la fruta era hermosa a la vista, hermosa a la vista. O sea, la primera razón que me dio a Eva
a desobedecer fue la hermosura de la fruta, la mirada, o sea, el esplendor, lo que fuera, o sea, se quedó contemplándola con admiración. ¿A cuál de las tres tentaciones de Cristo correspondería esa mirada? Con el pan. Con la belleza de... Yo considero que cuando le muestran la belleza de la ciudad, el esplendor de la ciudad, de los pueblos, ¿no? La majestad del poder. No sé si estoy equivocada, padre. Sí, o sea, la vista se mueve por las cosas que atraen, por lo que ofrecen, ¿ah? O sea, la concupiscencia de los ojos la llama San Juan Evangelista. O sea, el atractivo que ofrecen las cosas materiales, eso, ¿no? La primera tentación que te da es eso, ¿no? Que las cosas materiales, las cosas, en el caso que la parten de Dios, tienen un atractivo, que a través de los ojos sentimos un atractivo hacia el dinero, hacia los bienes temporales, hacia las cosas que nos agradan. Una blusa bonita, unos zapatos preciosos, una cartera hermosa, ¿eh? Algo, un carro bonito, una casa, o sea, todas las cosas materiales ofrecen en sí mismas, tienen un atractivo particular, al cual sentimos inclinación los seres humanos. Cristo también tuvo esa inclinación, ¿no? de la contemplación de aquello todo y que se le ofrecía, y cómo se manifiesta en las tres dimensiones. ¿A qué correspondería? ¿A la oración, al ayuno o a la limosna? A la ayuda. Yo creo que a la limosna. A la limosna. O sea, pensar en los demás, o sea, evitar estar pensando en la satisfacción de lo que nos atrae a nosotros y mirar hacia los demás y buscar la solidaridad, buscar la generosidad, buscar la entrega, buscar esa donación personal de nosotros mismos. O sea, lo que combate la concupiscencia de los ojos, el atractivo que ejercen sobre nosotros las cosas materiales, es esa generosidad que tenemos de pensar en los demás. El Papa insiste mucho en el mensaje de Cuaresma, insiste mucho en la preocupación por lo que están a nuestro lado, o sea, mirar a los demás, mirar a los pobres, mirar a los enfermos, mirar a los que están solitarios, mirar qué podemos hacer para contrarrestar esa tendencia a poseer las cosas materiales, salir de nosotros mismos y con generosidad dispuestos a ayudar a los demás a solucionar sus problemas, que pueden ser económicos, que pueden ser de soledad, que pueden ser de enfermedad, que pueden ser de comprensión. Una persona que se sienta comprendida, que se sienta querida, que se sienta entendida, que se sienta amada, a todo lo que tiene que ver con ese no mirarnos a nosotros mismos. El Papa a veces, en una expresión un poquito, diríamos, coloquial, habla de que no hay que estar mirándonos al ombligo, a nosotros mismos, evitar la referencia, ¿no? La autorreferencialidad. El ayuno la limosna es eso, ¿no? Uno estar con la mente sobre lo que a mí me atrae, lo que me gusta, lo que quiero, la posesión, tanto en el comer, en el beber, en el tener, en la ropa, en los vestidos, en los planes personales, todas las ambiciones humanas que son nobles, o sea, que eso nos está indicando que todo lo que Dios ha creado es bueno, porque nos atraen las cosas que Dios ha creado, o sea, que no es el diablo, digamos, son las cosas que Dios ha puesto en las cosas, una bondad tan maravillosa que tú has traído. Pero entonces que el Papa quiere decir, los pobres, los enfermos, los solitarios, los abandonados, están mirando también. Y nosotros deseamos las mismas cosas, pero no tenemos. Una persona está en la cárcel, ¿no? Que está aislada por los demás, a la que están haciendo bullying, etc. Va en esa línea, entonces, me parece. Entonces, la concupiscencia de los ojos, la fruta hermosa a la vista,
la tentación del Señor, que el diablo le pone de la posesión de todos los bienes temporales, etcétera, y la necesidad de la caridad, de la fraternidad, de la solidaridad, de pensar que sí. Y cuando se habla del ayuno, ayunemos un poquito para poder tener algo más de ese ayuno para repartir a los demás. Entonces, propósitos concretos. Por ahora quería ver la armonía. La segunda tentación, la segunda consideración que hace Eva, la tocaya de Eva Gómez, la segunda consideración que será sabrosa al paladar. Sabrosa al paladar. O sea, ya es otra dimensión diferente de la mirada. O sea, estamos hablando del gusto, agradabilísima al paladar, sabrosa. ¿A qué tentación corresponde de Cristo? Ahí sí a la del pan, que él tenía hambre, a saciar el Convertir las hambre. piedras en pan. Exactamente, saciar el hambre. Cosa tan razonable, además, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que San Juan llama la concupiscencia de la carne? San Juan dice, en un resumen que hace de los pecados humanos, dice, en el mundo lo que predomina es la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Entonces, la concupiscencia de la carne. ¿A qué se refiere la concupiscencia de la carne? O sea, como darnos gusto en lo que nos pide el cuerpo. Sí, exactamente. O sea, a las tendencias que el placer puede proporcionarnos en todos los sentidos. Todas estas tendencias están expresadas en 7 llamados pecados capitales. O sea que en los 7 pecados capitales están la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, ¿no? O sea que, pues, el placer que se refiere a que las cosas sabrosas nos gustan y que Dios ha creado cosas sabrosas y deliciosas en todo sentido. El placer sexual, la riqueza que tiene la vida matrimonial, el valor que tiene la sexualidad, el atractivo de la afectividad, el cariño, el afecto, la ternura, la delicadeza, las cosas amables, las cosas gratas, una mirada hermosa, un detalle de cariño. O sea, todos estos son elementos importantes que están en la vida que buscamos placer. Es ¿qué está pasando? Si son las cosas buenas, atractivas que Dios ha hecho, las que nos atraen, si son las cosas placenteras, lo han mencionado, las que nos seducen interiormente, son cosas todas buenas, ¿por qué puede ser entonces, o dónde está el pecado? ¿En qué consiste el pecado? Porque el que una cosa sea, que nos atraiga por ser hermosa, tú le hiciste, Señor, hermosa. Una cosa que es buena, placentera, tú le hiciste placentero, la caricia, un detalle de cariños. ¿Dónde está el pecado ahí? ¿Qué es lo que hay que rectificar? La intención, padre. ¿La qué? La intención. Por O sea, un lado, y el hace- desorden también. El desorden. O sea, en realidad, o sea, El exceso, padre, sí, el sí. O sea, el no poner límite a todas estas cuestiones. O sea, que lo que el Señor quiso en el árbol del paraíso, del bien y del mal, que les entregó, dice, todo es de ustedes. Todo lo que hay en el paraíso es de ustedes. Trabájenlo y cuídenlo. Además les dice, cuídenlo. Pero hay un árbol del cual no van a comer. O sea, ¿qué quiso el Señor decirles? Todo será bueno, todo es bueno, porque sale de mis manos. Y yo no hago cosas malas, yo solo hago cosas buenas. Pero tienen que tener el uso de la libertad para tomar decisiones de ordenar ese bien objetivo al bien subjetivo, al bien de la persona, sin desorden. El ejemplo típico es la comida es necesaria y la bebida es necesaria, pero ordenadamente. Es el exceso, es el dejarnos desbordar, es convertir lo que es un medio bueno,
la vida sexual es un medio bueno y necesario además en la vida, materialmente en la vida, pero no lo convirtamos en un placer desbordado y desbordante y que perdamos la conciencia o que perda el sentido, lo que el trago, la comida, la gula, etc. O sea, va en esa línea, o sea, es cómo manejamos la libertad. Tenemos la libertad para disfrutar de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero tenemos la voluntad para tomar la decisión adecuada en cada situación de lo que sea realmente conveniente, ¿no? En ese terreno. Por tanto, ahí está. Entonces, tenemos la limosna y tenemos el ayuno. El ayuno es el control, es el dominio. El ayuno es el señorío. El ayuno es el límite. El ayuno, por eso, no solamente en la comida, ¿eh? ¿En qué otros aspectos podemos hablar del ayuno? Padre, yo creo En que el aquí lenguaje, cabe, por ejemplo. Sí, Mariela. ahora que está hablando de la libertad, algo que siempre hemos escuchado y es que saber diferenciar entre la libertad y el libertinaje, que fue lo que les pasó a Adán y Eva, sobre todo a Eva, que le dieron la libertad, pero como quería sentirse superior o tener la sabiduría de Dios, entonces permitió que esa libertad que debe ser bien manejada, tener autocontrol y todo lo que ya conocemos sobre la diferencia entre libertad y libertinaje, creo que cabe aquí mencionarlo dentro de lo que debemos hacer también ahora en la cuaresma con el ayuno. Libertad de poder decir, no voy a comerme esto. Eso es libertad. Libertinaje viene siendo, no es que me provoca, es que eso es lo que yo quiero, no importa y me lo como a pesar de que o me hace daño o que me hice un compromiso de no comérmelo, etcétera. Tú te adelantaste, Mariela, aparte de lo que has dicho está muy bien. Mencionaste algo de que Eva quiso ser como Dios, la sabiduría de Dios. Sí, ese es el tercer pecado o la tercera tentación. Eva dice, aparte que era hermoso a la vista, sabroso al paladar, dice, deseable para adquirir sabiduría. La tentación que el demonio les dijo, seréis como dioses y conocedores del bien y del mal. O sea, fue la tentación más grande que tuvieron, o sea, la tentación de la soberbia. Cuando dice conocedores del bien y del mal, la palabra conocer en la Sagrada Escritura tiene una connotación que no es simplemente una actitud intelectual hacia la verdad, el conocimiento humano. No, el conocer de la Escritura tiene una acepción mucho más profunda. Es un dominio sobre las realidades, o sea, conocer como posesión, conocimiento como posesión, como dominio, como señorío sobre el bien y sobre el mal. Eso es lo que el demonio les propuso. No que conocieran el bien y el mal, que eso en la ética o la moral es muy importante. Hay que conocer el bien y el mal. El verdadero conocimiento moral es la distinción entre el bien y el mal. Pero a Eva no le proponen simplemente que haga un conocimiento del bien y el mal, sino que tenga un dominio sobre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Que ustedes decidan sobre el bien y sobre el mal. Es la tercera tentación, la más fuerte, la más grande, la definitiva, la que destrozó totalmente la relación con Dios. La potestad que se quisieron buscar de que Dios no interviniera en su vida personal para tomar la decisión sobre lo que está correcto o lo que no es correcto. Ustedes tomen esa decisión ustedes mismos, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? La soberbia del hombre hoy en día, el relativismo mismo, está buscando, o sea, que la presencia de Dios, la ley de Dios, el señorío de Dios sobre la creación, están echándolo a un lado, ¿no? Esa tentación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de la Iglesia, entonces, bueno, pues en Cristo la tentación es el despliegue de mostrar
con una superioridad de entrada, de algo que sea espectacular. Y le propone el demonio, lánzate desde la cúpula del templo y ya verás que los ángeles te tienen. Claro, el espectáculo de un hombre que grita desde el templo, me voy a arrojar, que le dicen, no, tú eres bruto, por Dios te mata, no, a mí no me pasa eso, y se lanzar, Cristo empezaría, de alguna manera, espectacularmente su misión, es lo que de alguna manera es la tentación. Jesucristo, al contrario, durante los primeros meses de su predicación, se empeñó muchas veces en que los milagros no lo denunciaran a él. Incluso a la Virgen le dice, todavía no ha llegado mi hora, o sea, no hagamos milagros todavía, porque empezará la oposición de los judíos muy rápidamente. Tengo que tener tiempo de predicar mi doctrina y después los milagros van comprobando, etcétera. O sea que, entonces, 3 tentaciones: concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, concupiscencia, orgullo de la vida, 3 tentaciones de Cristo y 3 fórmulas que la Iglesia nos ofrece. Porque, ¿cuál es la tercera fórmula que contrarresta la soberbia y el orgullo? Oración. La oración. ¿Qué es la oración? El reconocimiento de que solos no podemos. El reconocimiento de la necesidad de una ayuda sobrenatural. El reconocimiento de que somos poca cosa. El reconocimiento de que necesitamos que alguien nos eche una mano, que tenemos límites y que tengo que buscar el que no tiene límites, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que nos ama, el que es nuestro Padre. Hoy oyendo una meditación, a ver si le recuerdo, alguien hablaba de que llegó a un peaje y el carro de adelante tenía un letrero que decía, no soy el rey del mundo, solo soy el hijo del rey del mundo. Me parecía muy simpático eso. O sea, no soy el rey del mundo, soy hijo del rey del mundo. O sea, el reconocimiento de que no somos los reyes del mundo, porque somos hijos del rey del mundo, ¿no? De esta filiación divina también. O sea, la garantía de que Dios es un padre, la garantía de que Dios nos ha dicho, puede una madre olvidarse de su hijo, no estar pendiente del fruto de sus entrañas. Pues aunque ellos se olvidarán, yo no te olvidaré. O sea, que Dios está presente. Entonces, oración entonces, ayuno y limosna. Sugerencias. Quiero escuchar un ratico sugerencias. Con respecto al ayuno, Padre, hola, soy Delvis, de acá de Fundación. de Elvis, que hay, nos hablan contado. Qué alegría verlas, oírlas y sobre todo usted escucharlo y aprender tanto de usted. Padre, aquí nos podríamos referir a que el ayuno no solamente es de alimentos, podemos ayunar de tantas cosas, de palabras, de expresiones, de la queja, de las redes sociales, de los medios informativos que muchas veces no solamente informativos entre comillas, lo utilizamos para farandulear. Y entonces yo pienso que aquí solamente no cabría la expresión, el ayuno tiene mucho campo para aplicarlo, sobre todo en esta época tan maravillosa y de sacrificio y de entrega. ¿Quién más? ¿Quién más nos habla de ayunos? Padre, yo a veces ayuno en no tomarme un cafecito en el día y vea que eso sí que me cuesta. ¿Quién Duro, más? Marielita. Los aparatos electrónicos, el Papa habla mucho de eso, manejarlos horas sin utilizar el internet o utilizar el celular o lo que sea. Alguna película que nos gusta, que no vemos también, de alguna manera. A veces hablar menos, ser más reflexivo y cuidar un poquitico más el tiempo de los demás, etcétera. No pensar un poco en lo que vamos a suprimir. Sí, también un poquito el helado, los dulces, muy de acuerdo, y aprovechar para regar unos kilos. Ok. El ayuno y el uso del celular.
el ayuno y el uso del celular también es bueno, porque todo el tiempo estamos pegados a ese aparato, ¿sí? Y no, no solamente rezando ni nada de esas cosas, sino hablando, simplemente. Ay, padre, ayunar de algunas comodidades, por ejemplo, un medio de transporte. Hay distancias que yo sé que las puedo hacer a pie, pero es mejor sacar el carro, la bicicleta u otra cosa. Entonces, como ayunar de esas comodidades. Sí, perfecto. Padre, ayunar también de criticar a las demás personas y del chisme, porque en realidad es una tentación muy grande. Es algo que hace parte un poquito de nuestra cultura, me gustaría decir, porque todo el mundo se conoce con todo el mundo, entonces uno puede comentar y hablar y bueno, para mí esa es difícil, porque además uno ni siquiera se da cuenta, sino hasta cuando ya ha dicho algo y yo, ¿por qué dije eso? Y sí daña a uno la imagen de la demás gente. Sí, a mí se me ocurre también, aunque no parece ayuno, y luego lo contrario es destinar un tiempo de verdad todos los días a leer alguna página del Evangelio. O sea, ayunar de tiempo para nosotros y destinar un tiempo para leer la palabra de Dios. O sea, sería muy bueno, por ejemplo, proponeros durante Cuaresma leer en los 4 evangelistas todo lo que se refiere a la preparación de la pasión del Señor y la pasión del Señor. O sea, leyendo 5 minutos diarios del Evangelio, alcanzamos a leer con gran facilidad lo que San Mateo, lo que San Marcos, lo que San Lucas, lo que San Juan nos hablan sobre la pasión del Señor. Meditarlo un poquito, reflexionar. O sea, que es muy importante, como un propósito que yo querría que hicieran todas, de verdad es eso, ¿no? O sea, y no enamorarnos más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo, es Cristo mismo, ¿no? Pero el conocer profundamente eso, ¿no? Y por tanto, una propuesta esa de ayuno de tiempo y destinar parte de nuestro tiempo cada día a los evangelios, en el libro, en la libreta o en el celular están los evangelios con las explicaciones adecuadas de que están al pie de página, etcétera. Eso lo propongo que lo hagamos. Me parece que es importante. Hay algo, no lo encontré ahora, quería leerlo, pero se lo voy a mandar en una página que me mandaron hace como 3 o 4 días, de 60 ideas que podrían escogerse para vivir la Cuaresma. Algunas muy simpáticas y muy prácticas. Te lo voy a mandar a Lina para que se la mande también, pues si alguna le interesa en ese sentido. Bueno, ¿qué más? De oración, ¿qué podemos hacer sobre oración concretamente? El Papa Juan Pablo II era muy amigo del Via Crucis. Todos los viernes del año, estuviera en lo que estuviera, hacía su Via Crucis. Yo creo que es importante que al menos el viernes, estos 4 viernes o 5 viernes de Cuaresma, que hagamos el Via Crucis. Hay un crucis muy bonito de San José María. Hay otro Via Crucis muy bonito que a mí me gusta mucho, de una niña llamada María Montenegro, que es un Via Crucis muy especial, porque es un Via Crucis en el cual se está hablando directamente a Jesús. Tú hiciste tú esto, esto, es una conversación con Jesús, en la cual se le está hablando a Jesús de las 14 estaciones, muy bonito. Se lo puedo mandar a Lina también, si alguna lo quiere. Hay varias versiones de Via Crucis que se pueden utilizar. Eso me parece muy bien, al menos los viernes. La misa dominical, por supuesto, ir a misa un poquito más frecuentemente en los días de quienes no hayan incorporado su misa diaria, pues muchas de ustedes lo hacen,
fomentar también alguna misa a las personas amigas o la familia, etcétera, la misa diaria. El rezo del rosario, quizás insistiendo en los misterios dolorosos también, de alguna manera, es importante. ¿Qué más de oraciones? Hacer retiro espiritual, o sea, el que retiro de un día o hacer los retiros de 3 días también, es una propuesta de oración que vale la pena. El llegar un poquitico antes a la Santa Misa para preparar la misa, un ratico de oración, no terminar la misa y salir corriendo y no estar unos minuticos dando gracias después de la acción de gracias del sacerdote y la bendición, etcétera. Pequeños detalles de oración, la oración en familia, todos juntos también, un poquito más de oración. ¿Qué más? Las tertulias, padre, Las, las pequeñas charlas y tertulias que se hacen sobre vida de santos. Nosotros hemos implementado eso y nos ha gustado y nos ha parecido bien. muy bien. Bueno, está acabándose el tiempo. ¿Alguna otra idea? ¿Y la limosna? La limosna, pensar si en Navidad tuvimos todos la idea de hacer algo con una familia pobre, etcétera. A pensar un poquito en ese sentido también, que puede ser algo, o los que tengan oportunidad, o sea, pensar en las obras de misericordia, ¿no? O sea, pensar en las obras de misericordia espirituales y corporales, como repasar las obras de misericordia y pensar que son 7 obras de misericordia espirituales y 7 obras de misericordia corporales. Es pensar un poquito cuál podríamos hacer. En el capítulo 25 de San Mateo está también pues las obras de misericordia corporal. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me visitaste, era peregrino, etcétera. O sea, que saquemos propósitos entonces y que comprendamos entonces que estamos dominando, ¿no? A través de la oración, del ayuno y de la limosna. Y repasar también, me parece, los 7 pecados capitales. Porque los 7 pecados capitales no son 7 pecados realmente, son 7 tendencias humanas, tendencias que están defendiendo, como es natural, el bien de la persona. O sea, cuando se habla de la gula, estamos hablando de la comida, que es un bien de la persona. Y cuando se habla de la sobriedad, estamos hablando de un bien de la persona. O sea, cuando se habla de la soberbia, estamos hablando de la autoestima también. O sea, cada tendencia es un bien que se desborda, que es un bien desordenado, ¿no? La locura, la lujuria, la soberbia, la ira, todo esto es pecados capitales. Por tanto, repasar los pecados capitales y ver entonces en cuál voy a luchar en esta cuaresma, en cuál de los pecados capitales, para mí, el genio, por ejemplo, el ayunar de alzar la voz, el ayunar de enfadarme, el ayunar de controlarme y de no corregir a nadie cuando esté enfadada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mal genio, el juicio crítico, la falta de comprensión, la falta de paciencia, la falta de capacidad de convivir con los defectos ajenos. Todas estas son cositas que nos pueden servir. Entonces, si alguna quiere alguna sugerencia final. Pues, padre. Bueno, padre, de pronto lo más básico que es levantarse y uno sentirse en la compañía de nuestro Señor por un tiempo determinado, 5 o 10 minutos, porque, bueno, muchas veces yo me levanto, de pronto hago un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y enseguida empieza mi día. Y a veces me falta hacer lo más básico que es eso. Entonces, por lo menos para mí, eso es lo que aplica para esta cuaresma y ojalá que siga con la costumbre después de cuaresma. Perfecto, perfecto. Sí, sí, a veces adquirir hábitos durante la cuaresma que pueden permanecer, que nos mejoran, ¿no? Y saber que cualquier propósito que hagamos y que lo luchemos por cumplirlo,
nos mejora como personas y como cristianos. O sea, un solo objetivo de lucha, aunque parezca pequeño, si lo cumplimos, crecemos integralmente, ¿no? Eso es lo bonito de la lucha, que no vamos como por pedacitos, no, integralmente nos haremos mejores cuando cumplimos algún propósito nuevo. Bueno, Lina entonces, o Michelle o Pepín, a ver, las primeras Pues, palabritas. padre, pues digamos que es una cosa muy básica, pero que a veces se nos pasa mucho por alto, y es ese tiempo que dice Elga de pasar con el Señor, pasarlo con el Señor sacramentado, o sea, ir al Santísimo, ponernos como de pasar un rato con Él así cara a cara, eh, siempre nos viene muy, muy bien. Y de pronto cuando estemos allá, meditar un poquito el Salmo 50, como para ayudarnos a hacernos más conscientes de nuestra pequeñez y de esa misericordia inmensa del Señor. Y esa visita al Santísimo incluye ayuno, oración y limosna. La limosna de la oración también. Por tanto, esa recomendación es óptima, porque de alguna manera estamos haciendo ayuno de nuestro tiempo, estamos haciendo limosna con la petición por los demás, estamos haciendo oración, estamos hablando con el Señor. Muy buena idea, la visita al Santísimo con calma, tranquila. Bueno, padre, a mí me parece esencial el reconocimiento de la necesidad de la conversión, ¿no? De la oportunidad del tiempo de la conversión. Sí, es una conversión que no es simplemente de pecado a la gracia, que es una conversión más profunda, es la confesión frecuente, la perfecta. Cada confesión que haga, cada propósito nuevo incluye una conversión personal. Conversión es volverse a Dios, volver la mirada a Dios. Y eso es lo esencial. El Papa insiste mucho en la conversión. Tiene toda la razón, Michel. O sea, en el fondo es eso, ¿no? Una conversión de las cosas humanas, convertirlas en sobrenaturales. Perfecto. Gracias. Bueno, ha pasado el tiempo. Bueno, Padre, no sé felicidades. si me deja Sí, diga. para cerrar, como para Sí. despedirnos, hacer la secuencia del Espíritu Santo, que yo pienso que también hacernos conscientes de esa ayuda de Él nos puede ayudar mucho ahora en Cuaresma. Bueno, siempre, pero ahorita como estamos en Cuaresma, aprovecharlo más. Listo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.